Un cordial saludo a los amigos y amigas de siempre. Continuamos con el tercer programa. Para sacar adelante al país se necesita del esfuerzo de todos. No se puede desarrollar el país y aumentar el empleo sin el papel concomitante de la empresa privada y el apoyo solidario de la banca. Venimos de una crisis institucional histórica aunado a una crisis mundial de grandes proporciones que nos envuelve día a día. El gobierno está dando las garantías que la empresa privada necesita. Fuera de ello, tiene que garantizar ese apoyo gubernamental y reconocer que la empresa privada es conveniente para el desarrollo del país. Sin embargo, el capital es tremendamente timorato y reacciona negativamente ante cualquier indicio, aunque sea un simple rumor. El problema se complica cuando el rumor se mantiene políticamente y también permanentemente, o cuando el rumor se generaliza masivamente y de golpe. Como son simples conjeturas hábilmente presentadas, no resultan ciertas, al menos no en la magnitud presentada. No deben asustarse con el petate del muerto, sobre todo cuando este es el mismo que se ha usado siempre y no ha pasado nada. Como en todo negocio, los que pierden son los que se desesperan, huyen y hacen inversiones apresuradas. Lo vimos recientemente en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde se estableció un pánico financiero colectivo por la crisis griega que no tiene incidencia negativa apreciable en los Estados Unidos. Sin embargo, la Bolsa de Valores de Nueva York cayó 10% en escasos minutos y hasta las acciones más sólidas se desplomaron. En un abrir y cerrar de ojos, una riqueza mayor a la total existente en Centroamérica, Panamá y Belice cambió de manos vendiendo acciones a bajo precio los timoratos y comprándolas los que no se dejaron llevar por la suposición y analizaron la oportunidad de comprar barato. Cuando disipó el rumor, las acciones subieron al nivel que se encontraban. Esto nos deja dos lecciones. Primero, que no hay que guiarse por supuestos rumores, mucho menos si estos son magnificados y exagerados. Segundo, que el mercado mundial es altamente complicado y que no es fácil invertir en él, sobre todo para aquellos acostumbrados a trabajar en ligas menores. Muchos, buscando la tranquilidad, invierten en bonos del Tesoro de los Estados Unidos con nula, escasa o incluso negativa rentabilidad. Antes que Lula llegara al poder en Brasil, la propaganda lo ponía como un expropiador de inversión y enemigo de la empresa privada. Muchos sacaron sus capitales atropelladamente vendiendo barato en Brasil. Los que prefirieron quedarse afuera perdieron por partida triple, vendieron barato. Perdieron la ganancia posterior en Brasil e invirtieron en Estados Unidos cuando las acciones, inversiones y propiedades estaban en valor altísimo, incluso infladas, para luego caer en la crisis económica de la cual hasta ahora empieza a recuperarse. El caso de El Salvador fue similar. La propaganda fue destructiva. Si Funes y el FMLN ganaban, el país se desestabilizaría. La ayuda de los Estados Unidos se acabaría y empezarían las deportaciones masivas. Se aplicaría el socialismo extremo y empezarían las nacionalizaciones y expropiaciones. El resultado no dio los efectos políticos deseados, ya que Funes y el FMLN salieron vencedores, pero produjo un efecto indeseado, el temor a invertir en El Salvador, lo cual se sigue fomentando con una propaganda masiva. Como aconsejé en un programa de Aclarando Conceptos antes de las elecciones, y hoy lo repito, yo continué invirtiendo en El Salvador. Algunos lo hicieron también. Ganó Funes y no ha pasado ninguna tragedia. Esto es un mentiza, la propaganda previa y un logro de este primer año de gobierno que no se menciona o se minimiza, pero que es espectacular mucho más al amparo de todos los señalamientos negativos que no se materializaron. No se desestabilizó el país. La ayuda de los Estados Unidos continúa. La amistad con los Estados Unidos incluso se ha incrementado. Las deportaciones masivas no se han realizado. No existen las nacionalizaciones y las expropiaciones. Sin embargo, los que sacaron dinero apresuradamente antes de las elecciones perdieron. Enviaron cientos de millones de dólares al Banco Stanford, que resultó ser un fraude financiero. Otros invirtieron cantidades mayores en el Citigroup, cuando se encontraba arriba de $50 cada acción, la cual bajó hasta 99 centavos y hoy se encuentra alrededor de $3.65, esto es 14 veces menos la inversión inicial. Muchos invirtieron en acciones históricamente sólidas como AIG, General Motors, Lehman Brothers, etcétera, para perder la casi totalidad de su capital. Otros, pensando en que la crisis del dólar sería permanente,
Trasladaron sus inversiones a Europa confiando en la fortaleza del euro y con la crisis actual del mismo, iniciada con el colapso griego, han visto cómo su capital se diluye aún más. Mientras tanto, no han caído en la bancarrota total porque sus inversiones en El Salvador continúan produciendo. Para aquellos que somos parte de la sociedad civil y no pertenecemos a ningún partido político, vemos la política sin apasionamientos extremos y lo hacemos dentro de una óptica global, no partidarista. Para aquellos que continúan sin saberlo, socialismo es una doctrina que pondera la intervención del Estado en los medios de producción e intercambio, diferente al liberalismo que pondera la iniciativa privada y considera que el Estado no debe intervenir en modo alguno en las relaciones económicas que existen entre individuos, empresas e instituciones. Ambos sistemas han demostrado por sí solos ser un fracaso. Lo correcto es una mezcla apropiada de ambos para cada país de acuerdo a las circunstancias propias. La crisis económica de los Estados Unidos fue producto de ese liberalismo extremo llamado también capitalismo salvaje o neoliberalismo. Se dejó todo a la regulación del mercado, permitiendo los abusos financieros, la burbuja inmobiliaria, el descontrol de los seguros, los préstamos sin respaldo que luego se revendían, las pirámides fraudulentas y los bonos basura. El gobierno de Estados Unidos intervino y las grandes empresas que abogaban por cero intervención estatal suplicaban luego por la intervención estatal, o sea, un socialismo al estilo de los Estados Unidos realizado en el siglo XXI. Esta intervención en las empresas se aúna a una vigilancia estatal permanente de los Estados Unidos sobre las inversiones, evitando los monopolios, controlando la bolsa de valores, los fraudes, las especulaciones fraudulentas, la evasión fiscal. Los delitos de cuello blanco se pagan con la cárcel y no es raro encontrar a empresarios que abusan de información privilegiada, insider trading, o que maquillan balances y que estafan con ellos a los inversionistas y evaden al fisco, que luego vayan a dar a la cárcel no importa el capital o poder que dispongan. Y ya Estados Unidos está hablando de una reforma financiera de grandes proporciones. Estas son todas medidas socialistas en el país que pondera la libertad individual. Como otro ejemplo, China continental, otrora subdesarrollada, es ahora la tercera potencia económica mundial luego de Estados Unidos y Japón. Y esto se ha logrado con esa mezcla a lo chino de capitalismo con socialismo de acuerdo a los tres principios chinos. El capitalismo se aplica cuando convenga a los intereses del pueblo, cuando resulta más rentable o produzca más, o cuando sea de interés nacional. Y Chávez aplica un socialismo del siglo XXI a lo venezolano, con más de 70.000 millones de reservas de petróleo en abundancia, la mayor reserva mundial si le sumamos el petróleo no convencional, hierro y grandes inversiones en ultramar. Nacionaliza empresas estratégicas, comprándolas a precios de mercado, de bolsa, y negocia con los Estados Unidos vendiéndole 1,5 millones de barriles diarios de petróleo, comercializando gasolina, diésel y lubricantes al detalle en más de 14.000 estaciones de servicio en los Estados Unidos, la cadena Citgo, y participa incluso en la refinación de petróleo en ese país. El gobierno salvadoreño no tiene recursos para nacionalizar aunque quisiera. Y ya desde julio del 2006, el gobierno anterior anunciaba que no disponía ni siquiera de los 25 milloncitos de dólares anuales que representó en el 2005 el subsidio al transporte. El Salvador no puede ser socialista del siglo XXI a los Chávez porque no dispone de dinero para las nacionalizaciones e intervenciones, ni tampoco de los técnicos suficientes y con capacidad empresarial para manejar estatalmente las empresas. Pero una dosis de socialismo no debe temerse, incluso es conveniente. Por ejemplo, en nuestro país no se pueden revertir las privatizaciones, pero sí se pueden evitarse que continúen. Los puertos y aeropuertos, la salud pública, el seguro social, la CEL, la educación pública, el agua, no deben privatizarse. Una clase de IRA mejorado para garantizar la autosuficiencia alimentaria debe proyectarse a la par de empresas mixtas conjuntamente con el fomento de la empresa privada, la cual debe ser un motor de desarrollo nacional. Eso sí, el Estado debe ser un ente regulador de las empresas monopólicas y oligopólicas del país, especialmente cuando son estratégicas, no permitiendo abusos, sobre todo aquellas que a pesar de sus ventajas y privilegios declaren pérdidas o exiguas ganancias, perjudicando al fisco, al usuario y a los pequeños inversionistas. CAES es el mejor ejemplo de abuso exagerado y evasión intencional.
El gobierno tiene que intervenir en estos casos frenando los excesos y también evitando el acoso sobre los micros, pequeños y medianos empresarios. En el pasado se hacía lo contrario, se acosaba a los pequeños y se dejaba impune a los grandes evasores. Muchas gracias.